y esperamos que nos sirva a todos para darnos cuenta que tenemos que movilizarnos y tenemos que defender siempre una sanidad pública y una salud pública de calidad. Y bueno, yo sin alargarme más, os paso la palabra a César Layana, que nos va a presentar, del Instituto Navarro de la Memoria, nos va a presentar a Manuel. Arratsaldeon, agur beroena, etxaldi honetara gerturatu zaretenoi. Eskerrik asko, Nafarroako Osasun plataformari ekitaldi hau antolatzeagatik, eta Manuel Ricori bere ikerketa eta horren inguruko hausnarketa gurekin partekatzea. Plazer berezi bada niretzat Manolo aurkeztea, aspaldiko adiskidea baikara, nire arrebari esker. Manuel Rico benetako kazetaria da. Azpimarratu behar da baieztapen hori, gaur egun ezin baita ziurtzat jo. Kazetaria da, kazetaritza ikasketak egin zituelako, eta kazetariaren funtzioa betetzen saiatzen delako. Hau da, informazio librea, botereekiko independentea eta dokumentatua plazaratzea. Tamalez, gero eta zailagoa da aurkitzea halakorik. Quiero empezar agradeciendo a la Plataforma Navarra de la Salud el haber organizado este acto y a Manuel Rico su disposición a compartir con quienes estamos en esta sala su investigación sobre las residencias y sus reflexiones en torno a esta cuestión. Bueno, los fondos, sobre todo los fondos que invierten en residencias, son un tipo de fondos muy característico, no vamos a entrar en temas financieros, pero sí que hay un par de elementos que son importantes tener en cuenta, porque luego cuando expliquemos un poco mejor cómo funciona el negocio, vamos a entender bien cuáles son los grandes problemas de falta de cuidados en las residencias, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es que este tipo de fondos invierten y en un periodo de 5 o 7 años como mucho tienen que revender. Es el contrato que tienen con los inversores, con quienes han puesto el dinero. Por lo tanto, vienen con una mentalidad temporal de hacer el máximo negocio posible en el menor tiempo posible. Por lo tanto, y luego llegan, o sea, no es una familia que considera que, ¿no?, pues que quiere tener una actividad en el sector residencial y que a lo mejor incluso un día sus hijos hereden esa residencia. No, ellos vienen con la idea de en muy poco tiempo nos tenemos que marchar ganando el mayor dinero posible. Eso incluye, por cierto, para mí es también problemático, crear sociedades muy complejas que terminan en paraísos fiscales. Es decir, que al final el último dueño de una residencia de Domus Via aquí, el dinero va a terminar en el paraíso fiscal desde ese, ¿no? Bueno, aquí hay, yo creo que 3 preguntas para la reflexión en ese sentido, que es si realmente cualquier actor privado puede gestionar una residencia o si se debería poner algún límite. Esta reflexión sobre las residencias yo creo que vale para otros sectores, como la sanidad pública, por ejemplo, aunque monte estructuras en paraísos fiscales, si lo permitimos. Si las ganancias en un geriátrico pueden ser limitadas, o si habría que poner una especie de tope al lucro, el beneficio industrial que se llamaba antes, y si en los concursos públicos también puede participar cualquier empresa, aunque se desconozcan elementos básicos como quiénes son sus vendedores. El personal son dos cuestiones. Lo que se llaman las ratios, que para simplificarlo voy a poner, por ejemplo, 0,33 como ratio. Eso significa 33 trabajadores por cada 100 residentes. El acuerdo estatal que se firmó en el 2022 y que en esto el decreto foral aprobado en Navarra en 2023 tiene las mismas cifras, establece que para este año tiene que haber 33 trabajadoras por cada 100 residentes, una ratio de 0,33. Para que os hagáis una idea, en los países nórdicos, que desde hace 4 o 5 décadas se consideran el modelo a seguir en las residencias, esa ratio está claramente por encima de 1. O sea que tienen 3 veces más personal trabajando en las residencias. También es verdad, en esto que voy a decir, yo no soy,
soy experto en nada, pero quiere decir que no lo he estudiado, pero que con el fraude fiscal de España es complicado montar un estado del bienestar noruego. Este es otro debate, pero esto es así, quiero decir que 3 veces más personas. Bueno, luego entramos en eso, en las ratios de presencia. El segundo elemento relacionado con el personal son los salarios. Básicamente, en el conjunto del Estado están los salarios del convenio estatal y luego Vizcaya y bueno, ahí están las cifras del año 2025. El salario base de una gerocultora, empleo en la figura de gerocultora y lo empleo en femenino porque el 90% de las personas que trabajan como gerocultoras son mujeres, y porque es la figura más importante en una residencia, no solo por número, sino porque el cuidado de las personas mayores con quien tienen el contacto directo más permanente y diario es con las gerocultoras. Bueno, veis ahí 16.245 euros y jornada laboral de 1.772 horas. Hay comunidades autónomas que a lo mejor tienen 3 horas menos, pero básicamente estas son las condiciones. Las dos grandes excepciones son Vizcaya y Guipúzcoa. En ambos territorios históricos trabajan 200 horas menos y tienen, como veis, un sueldo pues, en torno al 40-50% más. ¿Esto es porque los empresarios en Navarra, en Vizcaya y Guipúzcoa son muy majos? Pues seguro que los hay, pero básicamente porque ha habido durante años y años unas movilizaciones muy potentes de las trabajadoras y en esos dos territorios, por cierto, en este caso lideradas por ELA, que en este sector yo creo que lleva tiempo haciendo un trabajo muy potente. En Navarra llevan 4 años intentando conseguir un convenio foral. Creo que las trabajadoras llevan 22 jornadas de huelga, espero no confundirme, pero el último dato creo que eran 22 jornadas de huelga. Ha estado paralizado, el año pasado parecía que se iba a conseguir ese convenio, pero bueno, al final no se ha firmado y lo que intentan es conseguir unas condiciones parecidas a las de Vizcaya y Guipúzcoa, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto, aparte, insisto, los datos que están ahí, yo creo que es importante tener claro que a veces, casi siempre hay que pelear, no merece la pena pelear para conseguir las cosas, aunque como en Navarra el camino a veces parezca largo, ¿no? Vale, el segundo gran coste es la alimentación. Teníamos que en torno al 65% es el personal y la alimentación debería estar en torno a un 10-12%. Por eso cuando alguien viene con ese concepto de quiero hacer negocio, ese es el segundo gran capítulo donde mete la tijera, porque ahí hay mucho o hay más para recortar. Y por eso una queja permanente de familiares y de residentes es la alimentación no es todo lo buena que debería ser, ¿no? La administración en cualquier servicio social puede tener 4 actividades, 4 funciones. Una es prestar el servicio, otra regularlo, otra inspeccionarlo y otra sancionar, o sea, régimen sancionador, cuando haya incumplimientos, ¿no? Como hemos visto, prestar el servicio han renunciado porque, si estamos hablando del 89, el 80% de la gestión privatizada, pues es evidente que han decidido que a esa función renuncien. A las otras 3 de momento no pueden renunciar, por fortuna. No hay derechos privados como en la Edad Media, aunque cada vez empieza a haber una justicia más a medida de ciertas personas, pero bueno, no. Como norma general no estamos ahí todavía. Por lo tanto, a esas otras tres partes, regular, inspeccionar y sancionar, no pueden renunciar. Y por lo tanto, yo creo que ahí los ciudadanos es donde podemos ejercer más presión, hablar, ser conscientes cuando votamos, movilizarnos, presionar para que en esos 3 ámbitos se hagan las cosas mejor, ¿no? Y en los 3 ámbitos hay muchísimo recorrido por hacer porque, pues básicamente porque partimos de unos niveles muy bajos, ¿no? Pero la administración está realmente ausente en los 3. Fallecieron 582 residentes, de ellos 403 con COVID confirmado o síntomas compatibles. De los otros 582 seguro que algunos también tenían COVID, pero recordad que algunas personas pasaron la enfermedad de forma asintomática y al principio además no había test de COVID en las residencias, en el hospital te lo hacían inmediatamente, ¿no? Pero, 582 residentes.
Bueno, ahí pongo la lista de los centros más afectados. Como veis, Casa de Misericordia, es lógico, tiene 575, pero el porcentaje de fallecidos fue muy alto, más del 10% del total de residentes. 2 centros de Amavir, una residencia en Burlada, San Adrián y una en Tafalla. Mi insistencia en no todo es, quiere decir que todo tiene matices, no todo es blanco y negro. Hemos oído hablar mucho del COVID en la residencia, pero no solo en Navarra, en el conjunto de España, casi la mitad de las residencias, en Navarra fue algo más de la mitad de las residencias, pero en 37 no hubo ni un solo caso de COVID, por lo tanto no hubo ningún fallecido por COVID. Luego, realmente, sin fallecidos por COVID hay 38 residencias, hubo una que tuvo casos de contagios, pero no de fallecimientos. O sea, en la mitad de la residencia no hubo, no entró el COVID. Lo que pasa es que donde entró fue pues muy salvaje, muy potente los efectos. Bueno, el conjunto de España lo comentaba, se comentó en la introducción. Fallecieron en los 2 primeros meses más de 20.000 residentes con COVID o síntomas compatibles. El mayor problema, en mi opinión, de todas formas, fueron las más de 11.000 personas que fallecieron sin ser trasladadas a un hospital. Yo creo que hay una violación clara del derecho a la atención sanitaria, a la que tenían. Como las cosas están regular, pues yo creo que tiene que ser la pelea en todos los ámbitos. Pero en el ámbito político, sin duda, porque yo creo que sigo creyendo mucho en la política como vía para mejorar la sociedad. En el ámbito sindical, lo he comentado, creo que en este caso las huelgas de trabajadoras de Vizcaya y Guipúzcoa son un ejemplo a seguir, y aquí también se están haciendo, y estoy seguro que tardarán más o menos, ojalá menos, pero que terminarán consiguiendo una mejora significativa de las condiciones laborales. En el ámbito de los residentes y las asociaciones de familiares hay poco asociacionismo todavía. Hacer todo lo que se pueda. Y en el Consejo de Residentes, por ejemplo, la Ley Navarra contempla los consejos de participación, es como les llaman, el decreto foral, pero dice, todas las residencias deberán tenerlo, pero no establece qué pasa si no lo tienen, ¿no? Y esto también es fundamental porque es que entre más transparencia en las residencias, que entren las transparencias, que entren los familiares. En el decreto foral en Navarro están bien planteado el Consejo de Participación, entre otras cosas, porque pueden formar parte de ellos residentes, pero también familiares o tutores legales. Porque en otras comunidades solo son los residentes, con lo cual, para empezar, hay muchos residentes que no quieren porque creen que si se meten en ese lío les van a tratar luego peor. Muchos que no pueden porque tienen deterioro cognitivo. Entonces es muy importante que puedan entrar familiares directamente, eso el decreto foral sí que lo recoge correctamente. Y luego, bueno, en el ámbito judicial, yo creo que sobre todo por la vía contenciosa, que es cuando peleas con la administración, que habría que hacer muchas más cosas y que también hay muchas veces los que plantean recursos van al ámbito penal porque es el más vistoso, salen los medios de comunicación, etcétera, pero a veces el contencioso es más efectivo. Y bueno, y esto es todo por mi parte. Ahí está mi dirección de correos y encantado de, si alguien usted surge alguna pregunta después, ahora contestaré a las preguntas que pueda haber. Y bueno, espero que haya sido de interés, no haberos aburrido y daros de verdad de nuevo las gracias de corazón porque hayáis venido a esta charla. Muchas gracias.